Muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a su canal Cucalot. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: lo que cura el perdón. Siguiendo con la tónica de la semana pasada, seguiremos profundizando en este camino, en esta brecha, en esa fuerza que junto con el amor, para este humilde ver, para esta humilde conciencia, son las dos fuerzas principales que mueven la conciencia en el universo. Bien, sin más dilación, veamos. Estamos en sociedades enfermas y hoy veremos un poco más si el perdón cura o no a estas sociedades mortalmente agonizantes. Hemos heredado, y se pierde en la noche de los tiempos su origen, insanas formas de organizarnos como sociedad. Han primado y priman en esa organización el mundo de las creencias. Las creencias son formas limitadas de ver e interpretar el mundo que nos rodea, y de ellas surgen esas visiones sesgadas, manipuladas, interesadas en tantos casos, del que el mundo es así o de aquella otra manera. Somos seres creyentes más que parlantes. Realmente el lenguaje moldea nuestra forma de actuar, pero en base a unas creencias que se nos han inoculado. En muchísimos casos, obviamente, de una forma verbal, de una forma lingüística. Pero lo importante a retener no es tanto cómo se transmiten las creencias, sino que somos creencias. O eso nos quieren hacer ver. Justamente uno de los núcleos de este canal es intentar ayudar desde nuestra humilde posición a ese despertar a la conciencia que somos. Pero las sociedades como tal se han construido en base a creencia, y eso es un dato importante a retener. Bien, sigamos. No hemos construido ningún modelo social preocupado por ir más allá de las creencias, a saber, la conciencia de ser. Es más, se ha tergiversado a la misma conciencia y se la ha encarcelado en el mundo de las religiones, de esas pseudoespiritualidades que necesitan panteones divinos iracundos, celosos y vengativos para poder sobrevivir. Todo el mundo sabe que los miedos son buenos carceleros, y las estructuras sociales creadas saben que los seres humanos necesitan estar encarcelados so pena de encontrar su libertad de ser. Es tan enfermiza la organización humana basada en las creencias que han enclaustrado hasta la misma esencia de la libertad fuera del hombre, en el tener, en el poseer, sea un título, dinero, relaciones, etcétera, etcétera. La libertad, que es reflejo del ser humano, nace en la conciencia y su capacidad creadora, y no en el mundo de las creencias, sus limitaciones y sus mundanos y mezquinos intereses. La gran pregunta es: ¿tiene cura estas sociedades enfermas? El perdón sana. Veamos. Es el núcleo que, bajo mi humilde ver, hay que entender. Se ha hecho o se está produciendo históricamente, ya se pierden eones atrás. Se ha hecho creer que la conciencia humana es sinónimo, se identifica con lo que se cree, con las creencias. Así estamos, así va el mundo. No hay que ser muy avezado para darse cuenta que el mundo de las creencias solo sostienen ciertos intereses, ciertas visiones, pero que cada ser humano es mucho más que esas visiones que se le han inculcado. Despertar a ello es el gran paso, y también, todo hay que confesarlo, todo hay que decirlo, es un obstáculo tremendo. ¿Por qué? Pues justamente porque estamos en sociedades enfermas. ¿Enfermas de qué? De sus propias creencias.
no son capaces de abrirse a la conciencia humana como un todo, sino que simple y llanamente se quedan en el mundo de las particularidades, de mi territorio, mi geografía, mi lenguaje, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que por encima de todo eso son conciencias de ser cuya esencia es su capacidad creadora. Si al ser humano lo dejasen crear libremente en modelos sociales organizados para ello, otro gallo cantaría. Pero se siguen clonando creencias arcaicas encima que nada aportan al humano vivir, inclusive en estos tiempos ya que, bajo nuestro humilde concepto, son tiempos ya de cambio. Ese mundo de creencias que tildo de creencias fallidas en su gran parte está terminando, está muriendo. Y lo que estamos viendo a nivel global son los coletazos que se están dando por parte de tantas conciencias que no son capaces de salir de su claustro, de sus cárceles. Bien, sigamos. El perdón sana cuando se abre a la conciencia. El perdón no nace de las religiones, ni de las éticas de todo tipo, y mucho menos de justicias humanas siempre interesadas, basadas en el castigo o el perdón. El perdón es una fuerza propia que se encierra en cada conciencia humana, y en ese corazón que siente más allá de los sentidos propios de la mente, tan condicionados por el mundo de las creencias. El perdón es, junto al amor, las dos fuerzas que expanden el universo, pero este es otro cantar. Hoy tratamos el perdón como algo más humano, como una fuerza sanadora. El perdón, cuando bebe de las fuentes racionales, sean religiosas o éticas, suelen confundir. El perdón es racional, interesado, mental, con el perdón que debe nacer del corazón. El perdón que nace del corazón nace de la conciencia que somos. El perdón que nace de la razón, sea por miedos, por intereses. Oye, yo te perdono a ti, sí, porque bueno, hoy hay una divinidad que me va a castigar si no te perdono. No. O yo te perdono a ti crímenes cometidos contra mis ancestros y demás, porque me interesa tu territorio, por ejemplo. Ese tipo de perdón no es del que estamos hablando. Y esa confusión entre esos perdones, el perdón que nace de la razón y el perdón que debe nacer del corazón, es de lo que beben todo ese mundo de creencias fallidas que lamentablemente se han inoculado muy bien en las mentes humanas e inclusive en los corazones humanos. Y ese gran paso, ese cambio de conciencia que estamos viviendo, que se está viendo a todos los niveles, en todos los territorios, miles, cientos de miles de personas hoy en día están buscando un sentido más allá, un sentido a su propia existencia, a su conciencia, mucho más allá del mundo de las creencias. Sigamos. Uno de los efectos que tiene vivir en sociedades enfermas, y no importa el modelo, no lo olvidemos, que nadie crea que por vivir en mejores condiciones materiales no está enferma su sociedad. Uno de los efectos, digo, es alterar el equilibrio anímico de los seres humanos. Eso que llaman estrés. Ni siquiera los remedios buscados, entre ellos esas huidas a zonas de confort, pueden remediar esa sensación de cansancio por no llegar a ninguna parte. Y es obvio, pues el ser humano, toda conciencia, humana o cósmica, nace para desarrollar en plenitud su encarnación, su existencia, dentro de cada modelo concreto de sociedad y con el conjunto de seres que coinciden en un plano espacio-temporal. La conciencia humana no nació para ser esclava. Es más, no puede esclavizarse, aunque se someta la mente a todo tipo de tropelías y huidas hacia paraísos infernales, como las ya mencionadas zonas de confort.
La fuerza de la conciencia es descomunal, por más que la quieran aplastar todo tipo de creencias. La conciencia intenta emerger. Hay planos, hay humanidades que, por supuesto, obviamente están muchísimo más adelantados que esta sociedad humana y que ya han encontrado otra forma de organizarse en sociedad, en conjunto, en base a sus conciencias y no en base a intereses o creencias particulares. Pero el ser humano realmente aún está dando ese paso que, bajo mi humilde ver, es un paso que está garantizado. La fuerza que tiene la conciencia, porque es una parte de esa conciencia suprema, inteligencia suprema, o como la quieran entender, siempre aflora, emerge. Bien, sigamos. Encontrarse a sí misma la conciencia entre tantas creencias fallidas es posible gracias a ese mismo instrumento que encierra dentro de sí, el perdón. Solo a través del perdón puedes acceder al encuentro de tu conciencia al enfrentar tus creencias desde la atalaya del amor. Cuando logras que el amor pueda iluminar la conciencia que eres, la mente se abre como una flor en primavera. Las creencias dejan de tener sentido alguno como instrumento de enfrentamiento, ni las tuyas ni las que puedes ver en las otras conciencias que te acompañan. El perdón, con su compañero de viaje, el amor, solo se activa cuando lo haces desde el corazón y no a través de la razón. Por eso, todo perdón que nace de todo tipo de racionalidades, desde las religiosas o las políticas, no sirven para curar a estas sociedades humanas con tanta falta de amor y de perdón. El odio no se cura a sí mismo, pero el amor y el perdón sana todo. El perdón y el amor en estas sociedades, repito, han sido devaluados. Se cree, se intenta dar a entender que son rasgos de personas frágiles o débiles, cuando todo lo contrario. Es un atributo, son características de seres realmente que han encontrado ya el camino a su propia conciencia y han encontrado el camino para despertar al ser que son. Su poder está en ese conocimiento, no en poder hacer el daño o arrasar o armar la de San Quintín por ahí. Gracias al perdón y al amor, que es su contraparte, es que podemos realmente descubrirnos más allá de todas esas creencias que nos han inoculado. Pensemos, por ejemplo, en todos esos verdugos de los campos de concentración nazi. Aquellos que han sobrevivido, aquellos que no han sido condenados porque su papel era, entre comillas, menor. Muchos de ellos, pues esa experiencia les habrá marcado para toda su vida y posiblemente también muchos de ellos se hayan abierto al perdón y al amor, a pedir perdón, a pedir amor. Pero, y aquí está el detalle, muchas conciencias se niegan a perdonar, porque dicen, expresan, eso es un crimen contra la humanidad, eso es imposible perdonarlo, eso no tiene perdón ni de Dios. Resulta ser que aquel que había sido un verdugo se convirtió realmente en alguien abierto a la conciencia de su humanidad, cuando fue capaz de reconocer su error, cuando fue capaz de pedir perdón, implorar amor. Y aquellas víctimas, por el dolor que sufrieron y que no fueron capaces de superar, se convirtieron en verdugos de sí mismas y en verdugos del otro, del que fue su verdugo. Por eso siempre recuerdo aquellas palabras del maestro, ¿no? ¿Cuántas veces hay que perdonar
cuando le preguntaban, 70 veces 7. El perdón es el único camino. Es el único camino para vencer el odio. El odio no se cura a sí mismo. Jamás. Solo a través del amor y del perdón puedes sanar. Sanar tu alma. Sanar tu mente. Y realmente empezar a vivir acorde a la conciencia creadora que es. Sigamos. El perdón sana hasta el odio. La única forma de sanar las sociedades enfermas modernas es sanándose cada uno de sus miembros. La sanación de la sociedad, dicho de otra manera, será el resultado de la sanación individual. Las sociedades están diseñadas para crear, fomentar y multiplicar el odio a través del mundo de las creencias, sean religiosas, políticas, económicas o éticas. Solo cuando el conjunto de seres sea capaz de sanarse a sí mismos, podrán construir otro tipo de sociedades. Ya pueden ver o intuir, mirando a su alrededor, lo complicado que está el panorama presente. Pero el mayor problema que tiene cada ser humano de este bendito planeta para poder alcanzar la sanación del alma, que, recordemos, es un paso ineludible y necesario para la sanación social, está en el camino a recorrer. En primer lugar, es un camino que debes emprender en solitario. No hay acompañantes para que la conciencia pueda encontrarse a sí misma. Se ayudará de todas las demás conciencias, pero a la hora del camino es algo que tienes que pasar en silencio y soledad. Cuando se encuentra a sí misma, debe mantenerse en su ejemplo de vida, de amor y perdón, en medio de una vorágine de ruidos y odios. Un alma abierta a sí misma, a la conciencia que es, debe mantener su mente alejada del odio imperante, tratando a diario con ese sentimiento, y debe hacerlo como conciencia despierta, sin los falsos señuelos de las creencias. Puede parecer una tarea titánica, y lo es, pero es el único camino. Aquí hay varias cuestiones que, bajo mi humilde ver, son vitales. Por un lado, el camino hacia el despertar de la conciencia es un camino único, vital, íntimo, que solo cada conciencia puede transitar. Te puedes ayudar de mil factores, de personas, libros, situaciones, experiencias, pero a la hora de caminar hacia esa conciencia es un camino en solitario. Agarras tu mochila de experiencias y rumbo hacia la conciencia. Por otro lado, cuando esa conciencia se da cuenta que solamente es el perdón y el amor los únicos caminos que se pueden transitar para lograr una sociedad armónica, donde cada ser humano, donde cada individuo pueda desarrollarse plenamente, tiene un trabajo enorme, que es convivir justamente en sociedades plagadas de odios, donde es lo que impera, y no dejarse contaminar. Obviamente, cuando una persona despierta a su conciencia bajo este humilde ver, bajo este humilde criterio, jamás puede retroceder. Por mucho odio que vea, por mucho odio que sea capaz de vivir en carne propia. Una conciencia, al despertar en ciertas situaciones, pueden convertirse en mártires, morir por aquello que creen. Ejemplos tenemos a lo largo de la historia. Lo que nunca hará será matar, violentar a otros seres humanos para imponer su conciencia. No se puede. Volvemos y repetimos. No se puede imponer ni el amor ni el perdón. Es algo que tiene que emerger en el ser humano. No la puedes imponer a punta de pistola, a punta de metralleta. No, tienes que hacer esto, tienes que amar, tienes que comportarte de esta manera. Así ha ido a la sociedad humana, con ese poco de creencias que no son abiertas a la conciencia, sino que toman éticas de todo tipo para imponer un modelo de sociedad a los otros seres humanos.
Ese es un mundo de creencias, no es un mundo de conciencia, por más que les pese. Vuelvo y repito, una conciencia jamás impone el camino hacia el amor y hacia el perdón. Lo muestra con su ejemplo de vida. Sigamos. El perdón sana y no solo es una opción de vida para la supervivencia personal, sino el único camino para la salvación del grupo. El mundo cambiará cuando cambie cada uno de sus miembros. Es más, por eso es tan complicado el cambio. Con una sola mente perversa, abierta al mal y no al bien, el conjunto peligra. Todo el mundo sabe que el cáncer del cuerpo comienza con una sola célula. Y una sola de ellas puede hacer recaer la sanación del cuerpo. Así todo, por complicada que sea la tarea, el mundo de las creencias debe dar paso al mundo de la conciencia y el perdón que conlleva, so pena de convertir a las creencias en los últimos verdugos de la especie humana. La gran pregunta es, ¿puede darse un despertar colectivo? Pues va a ser la única manera. El cómo se llega a ese despertar colectivo puede ser muy duro, puede ser procesos realmente dramáticos, ¿no? Donde realmente ese despertar colectivo a esa conciencia humana por encima de las creencias sea de un carácter, pues digamos, apoteósico, ¿no? El mundo de las creencias, o sea, ese paso vital del despertar, un despertar en el conjunto, donde realmente no puede quedar ningún pensamiento, digamos que negativo, capaz de volver otra vez a originar el mal, ese mundo es interferido grandemente por las creencias. O sea, las creencias no pueden aceptar ese despertar a la conciencia, entre otras cosas porque ellas viven de eso. Acuérdense que las creencias, en el fondo, en última instancia, son seres humanos. Las creencias, recuerden, es una idea que se enclaustra, que se encarcela, pero esa idea es refrendada por el comportamiento de un ser humano concreto. Bueno, hay mucha gente que no desea trascender esas creencias. ¿Por qué? Porque han vivido muy bien de ese cuento. Han sido los ganadores, entre comillas, de la pelea. Los muertos los ponen otros. Tantas luchas de religión, tantas luchas políticas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que unos pocos, en nombre de todos, en nombre falsamente de todos, vivan demasiado bien. No es el camino. O hay un despertar a la conciencia humana por encima de las creencias que nos han podido inocular, o el ser humano realmente va camino al abismo. No hay posibilidad de rescate a nivel social, a nivel colectivo. A nivel individual, vuelvo y repito, hay muchísimos seres que ya se han abierto a lo largo de la historia y en el presente se han abierto a la conciencia que son. Intentan, cada uno en su parcela de realidad, contaminar a el resto, ese poco de seres que aún caminan por el mundo de las creencias y creen que en ellas está su existencia, su vida, su identidad, su razón de ser. El perdón es el único instrumento que se tiene para trascender ese mundo de las creencias y llegar realmente al mundo de la conciencia. Lo lograremos, cada cual que saque sus propias conclusiones o que encuentre su propia explicación. En este canal, esta humilde conciencia jamás impone, muestra lo que humildemente he ido transitando, he ido conociendo y lo expongo. Realmente es una lucha, una batalla que tenemos todos dentro de nosotros. Este no es una batalla contra el mundo, es una batalla justo contra nosotros mismos para no dejarnos contaminar por las creencias y no
reaccionar al mal con más mal. Bueno, por esta semana me despido, deseando que pasen una muy feliz semana, que sea lo mejor posible, y recuerden, hagan el bien, no vean a quién, y cambiarán el mundo. El suyo seguro, el de los demás dependerá de la suma de todo. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Gracias.